Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de Quién hace mi vino. Yo soy Valentina Garza, directora de la Escuela de Vino y bueno, el objetivo de estas pláticas es justamente dar a conocer a los protagonistas del mundo del vino afincados en México, enólogos y viticultores, para conocer más acerca de ellos, su trayectoria, su filosofía, etcétera. Y bueno, esto es una plática, entonces no duden en participar, mandar sus preguntas, sus comentarios y bueno, platíquenos qué vinito están tomando, etcétera. El día de hoy vamos a platicar con un enólogo que se llama Cayo Armas, actualmente trabaja en Puerta del Lobo. Ahorita nos va a platicar un poquito más acerca de su trayectoria y vamos a profundizar un poco en el tema del cambio climático y cómo va a afectar a la viticultura. Así que vamos a ver si ya llegó nuestro invitado. Por aquí está. Hola, ¿Qué tal, Val? ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bienvenido a Quien hace mi vino. Muchas Es- gracias. de nuevo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, los que están aquí con nosotros. Les estaba platicando que el día de hoy vamos a hablar acerca de la viticultura y los cambios que se esperan con el cambio climático, ¿no? Eso es. Esta iniciativa de Quien hace mi vino surge un par de meses con un gran amigo que se llama Mauricio Rodríguez, enólogo del Marqués. Así que bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, de codo, por supuesto. Hay que respetar su sana distancia. Y ahora sí, Cayito, platícanos, ¿qué vinito estás tomando? Pues mira, la verdad es que tenía muchas dudas que vino a tomar hoy y al final me decidí por un vino Emilia. No concretamente Emilia, pero la forma de hacer el vino Emilia, el rosado, pues tenemos una anécdota en común con el vino rosado, el primer vino rosado que hicimos juntos con la escuela. Entonces, pues no sé, al final me decidí por este vino, perdón, lo presento, y sobre todo eso, por esa anécdota que tenemos en común, que si quieres, a lo mejor en otro directo la contaremos en Vivencias con la Escuela. Creo que a lo mejor debes empezar después otras sesiones, ¿no? De Vivencias con la Escuela. Sí, sí, no, no sé si quiero presumir esa primera vivencia accidental con la escuela, no sé, tendríamos que platicarlo. Pedir permiso a los alumnos de esa generación para balconear un poquito todo lo que pasó con la generación número 4, si no me equivoco, no, 5 ya de enología, ¿no? En la cual elaboraron su propio vino. En este caso, tú eras el enólogo y bueno, tú sabrás que cada vendimia con muchas sorpresas. Esta no fue la excepción, entonces bueno, tuvimos que sacar la parte artística del enólogo, la parte de improvisación, la parte de pensar rápido, la resolución creativa de problemas. Y bueno, hoy en día creo que podemos pensar que fue algo muy divertido. En ese momento sufrimos, creo que todos Un sufrimos. poquito. Bueno, hoy en día podemos presumir que a raíz de eso surgió una gran línea de vinos, que es Emilia, vino rosado premium de Puerta del Lobo, ¿no? Eso es. Es un vinazo. Muy bien. Pues te platico, yo estoy tomando un Poesía de la Marquesa, que es un vino de Vinos del Marqués, elaborado justamente por Mauricio Rodríguez, y es una mezcla de Charelo, Sauvignon Blanc y Viura. Así que la verdad es que es un vino con una acidez muy fresca, muy expresivo aromáticamente. Está muy rico y si te parece bien, pues un brindis por favor. Un brindis por Mau. Salud, Mau. Bueno, a ver, Cayito, platícanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional. Bueno, la verdad es que comencé de muy joven, muy pequeño, aunque no profesionalmente, sino era un tema más de, bueno,
trabajos en familia, por llamarlo de alguna forma, pero ya desde muy pequeño siempre trabajé el viñedo familiar, sobre todo junto a mi padre, familiares cercanos, etcétera. Mis estudios no iban en un principio pensados en desarrollarlos en el tema vitivinícola, sino pues más industrial. Empecé a estudiar ingeniería química. Pero por diferentes razones, bueno, no pude terminar esos estudios y al final me planteo eso, estudiar algo que en aquella época pensaba, digo, bueno, si toda la vida me he dedicado a esto, ¿por qué no llevarlo a un tema profesional, ¿no? Y al final decido ir a La Rioja a estudiar enología, ya una carrera como tal, de 4 años, y la verdad es que pues creo que fue la mejor decisión que he tomado. Resurgió una pasión que creo que, o creía en ese tiempo que no la tenía, y ahora es algo que, pues, que me enamora día a día. Sin darte cuenta, llevas, no sé, pues llevabas este mundo en la sangre, o llevaba yo este mundo en la sangre y no me daba cuenta. Y llegar a un sitio como Rioja, donde pues todo huele a vino, todo sabe a vino y ves puro viñedo, creo que fue algo de choque, de decir, este es mi mundo. Y bueno, terminando ahí en Rioja, junto contigo decidimos dar el paso a explorar nuevos horizontes, no quedarnos en Rioja, sino explorar estos nuevos horizontes que se marcaban aquí en México por aquella época e incluso por esta, ese mundo incipiente que comenzaba o resurgía aquí en México del mundo del vino. Y bueno, y una cosa y otra, surgió el proyecto de Puerta del Lobo, donde en el 2000, a finales del 2014, nos unimos al proyecto de Puerta del Lobo. Bueno, era pues un proyecto, más que el nombre, pues sobre todo proyecto, porque pues casi todo estaba en papel, sí contaban con un pequeño viñedo plantado en 2007, pero la mayoría del viñedo que tenemos actualmente pues era proyecto que había que desarrollar, así como sus vinos. Y nada, desde el 2015 empezamos pasito a pasito, adaptándonos a la región. Pues había vinificado en Canarias, había llevado viñedos en Canarias, había vinificado en Rioja, tenía conocimientos de regiones más típicas o más con ese clima mediterráneo típico de cualquier región del viejo mundo, hablando vitícolamente. Y la verdad es que al llegar aquí, al centro de México, a Querétaro concretamente, fue un reto, pues al principio que asustó, o sea, sinceramente sí tuve mis dudas muy al principio, pero después, bueno, por diferentes razones, creo que agarramos el reto muy personalmente y creo que, o yo, no sé, entiendo que estoy muy contento al asumir ese reto desde el principio. Comentas que tu pasión por el vino estaba de alguna manera un poco dormida y ya estando en La Rioja como que volvió o se hizo más notoria, ¿no? Tu pasión por el vino. ¿Te acuerdas de algún momento en específico en el cual despertara esta pasión por el vino o un momento en el cual te dieras cuenta que te querías realmente dedicar a esto profesionalmente? Pues al final, una de las razones o la que recuerdo ahora muy rápidamente es cada vez que ibas estudiando diferentes asignaturas, pues veías que eso lo llevabas haciendo toda la vida, pero nunca sabías el motivo exacto, o sea, no sabías la teoría, llevabas mucha práctica, o sea, llevaba yo mucha práctica encima de mucho manejo en viñedo, o algunas vinificaciones, pero claro, lo hacías yo entendía en ese caso por inercia, ¿no? Porque así me lo explicaron, así lo entendía mi padre, porque así se lo explicó su abuelo, etcétera, etcétera. Pero ahora, estando ya formado, o sea, formándome
pues creo que una universidad importante en el tema enológico como es Rioja, pues ya empiezas a ver que todo lo que hacías tenía un porqué, un sentido. Y todo eso te lleva a, pues, a empaparte mucho más en el tema del viñedo, del vino. Y otra es, al final vas a una región muy diferente a Canarias vitícolamente, incluso más importante, pues todos conocemos lo que es Rioja, y ves que el mundo del vino en muchos aspectos es muy parecido a lo que llevas viviendo desde la niñez. Sobre todo esa parte muy sencilla de viticultores que te abren su casa, te dan su vino. O sea, yo recuerdo la primera bodega, o una de las primeras bodegas no comerciales que visitamos, pues ahí estábamos comiendo tortilla, tomate con cebollita Y mucho y ajo. aceite de oliva, y estábamos más contentos que en cualquier visita de estas bodegas muy pomposas, que también son muy bonitas, la verdad. Es el mundo del vino, pues al final tienes de todo, pero recordaba esas bodegas típicas de mi tierra, ¿no? Del Hierro, donde el turista lo abren hasta la puerta de la cocina y ahí comen todos juntos. Entonces decía, oye, pues la verdad es que el mundo del vino no es tan diferente a lo que yo llevo viviendo, entonces pues es lo que yo he vivido. Si no me equivoco, esa bodega de la cual estás hablando se llamaba, no sé si sigue existiendo, Marqués de Treviño, y es una de las bodegas más cercanas a Logroño, ¿no? Eso es. Marqués de Treviño, no recuerdo ahora dónde estaba, pero estaba en un pequeño cerrito Por y una cuenca del Ebro, por ahí, un pueblito muy eso es. bonito. Nos llevaron ahí nuestros amigos del Club Taurino, de Logroño, ¿no? Unos amigos muy queridos que la verdad es que mantenemos pues una relación muy cercana a ellos y desde aquí les damos un fuerte abrazo, muchísimo cariño, ¿no? Juanjo, Eso es. muy bien, creo que también algo que vale mucho la pena mencionar es que tú como enólogo tienes un diferencial, ¿no? Tú eres un enólogo de formación, tienes la licenciatura en enología por la Universidad de La Rioja, pero ante todo te consideras viticultor, ¿no? Eres un enólogo que hace sus vinos o los diseña directamente en el viñedo, le tienes un cariño muy especial al campo. Sí, la verdad es que la descripción que hiciste en la promoción de este directo creo que me define muy bien. O sea, al final soy viticultor y enólogo de formación, pero yo soy viticultor pues de una formación no autodidacta porque pues aprendí mucho de mi padre y de familiares cercanos en el tema vitícola sobre todo, pero sí, o sea, lo que corre por mis venas es viticultura. Enología corre por mi cabeza. Entonces mi pasión es la viticultura y verla reflejada en una copa de vino y que lleves todo el proceso, pues es algo muy gratificante que la verdad es que no quiero perder, pero lo que sí me apasiona es el viñedo. Y al final, pues el tener ese respeto por el entorno que tiene el viñedo es algo que no quiero perder. Y creo que Puerta del Lobo me ha dado la oportunidad de llevar esa viticultura integrada como la conocemos, que hace, pues, no sé, ahora mismo estoy de frente al viñedo y pues, veo pajaritos, veo mucha diversidad que creo que es lo que buscamos en un viñedo. O sea, que el viñedo no sea solo viñedo, sino sea entorno, el entorno que está cerca al viñedo. Sí, claro, y tienes de manera nata esta parte académica, fuiste enólogo de la escuela varios años y sigues siendo profesor activo de muchos cursos. Entonces, digo, yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad, en la carrera, que iban los compañeros siempre a estudiar a casa, ¿no? Y tú de alguna manera les ibas explicando y que tienes esta parte de compartir tu pasión por el vino de una manera muy didáctica. De hecho, veo conectados a un par de alumnos, por ahí, bueno, más de un par de alumnos que estudiaron contigo y de hecho aprovecho para presumirles.
el vino de Poesía de la Marquesa, de Vinos del Marqués, lo compré con ellos, son un par de alumnos que estuvieron los cursos con nosotros y hoy en día van a inaugurar próximamente un bar de vinos que se llama Tinto y bueno, ellos te llevan el vino directamente a tu casa, me imagino que por ahí nos pueden compartir su enlace, podernos poner en contacto con ellos y que nunca, nunca nos quedemos sin vino en casa, ¿no? Ahora sí, entrando en tema de cambio climático y su efecto en la cultura. Mediante el registro de temperaturas en una región se pueden caracterizar las aptitudes vitícolas de la misma, ¿no? Para ello existen varios índices como el de Hughlin o el de Winkler. ¿Cómo crees que o cómo crees que han variado estos índices en los últimos años o cómo consideras que van a variar con el cambio climático? Claro, al final, ya muy técnicamente, sobre todo cuando se va a instalar un viñedo, tienes que analizar no solo el suelo, sino también el clima, que es lo que nos lleva hoy. Y nos apoyamos con unos índices, al final son fórmulas matemáticas que nos ayuda un poco a predecir, sobre todo el potencial de ese sitio, ¿no? Pues de dónde vamos a situar ese viñedo. Entonces, eso nos ha servido también para, guiando esos índices, o sea, calculando esos índices con el clima o con los datos climáticos que teníamos hace años y volverlos a calcular ahora, vemos que la vocación de ese entorno ha cambiado. O sea, me explico en vocación. Cuando hacemos esos índices por primera vez en un viñedo o en un terreno virgen vitícolamente, nos va a decir, por decir alguna forma, si nos vamos un poco a regiones al norte, nos va a dar una vocación, o ese terreno nos va a dar una vocación hacia vinos mucho más frescos, más aromáticos, no tan alcohólicos, etcétera. Y hay regiones, por ejemplo, Rioja, por poner un ejemplo que conozco y conocemos todos, hace unos años sus vocaciones eran, y sobre todo Rioja Alta, a vinos por ese estilo, de mucho más frescos, con grado alcohólico mucho más bajo, etcétera. Y actualmente están elaborando vinos, pues ya con grados alcohólicos cerca de 14 o incluso por encima de 14, ya no tan ácidos, ya tienen problemas de pH, ya tienen que corregir pHs, o es ya regla general corregir pH en bodega. Y todo eso fue o ha sido, o entendemos que ha sido por el cambio climático. Entonces, la verdad es que esos índices que acabas de mencionar son herramientas muy buenas para determinar la vocación y nos ha servido, sobre todo a los que hemos estudiado el cambio climático en la viticultura, comprobar que realmente hay un cambio climático, porque en los últimos años se ha cambiado la vocación de diferentes zonas vitícolas. Claro, al final, de un año hacia otro no la entendemos, incluso en décadas no nos damos cuenta, pero si ya buscamos lustros y pues siglos, si podemos tener datos de siglo atrás, pues vemos claramente que ese vino ha cambiado su estilo de vino, ¿no? Su marca característica. De acuerdo, ok. Nos pregunta Wine Lifestyle en qué rango de Winker está Querétaro. No sé si sepas concretamente el dato o si no que nos pudieras compartir a lo mejor cuál es la vocación de la región de Querétaro como región vitivinícola. Claro, pregunta el de Winkler, ¿no? Sí. El de Winkler es el índice más sencillo. Se desarrolló sobre todo por un profesor que da el propio nombre al índice de la Universidad de Davis, entonces se centró en California. Entonces, claro, la fórmula que empleó venía muy bien para California por las características que tenía California. Y una vez que ese índice se saca de esa región, si no se tiene en cuenta la altura, no se tiene en cuenta eh, mucho más rango o mucho más datos, perdón, que otros índices que se han desarrollado después lo han hecho, ya son índices mucho más precisos.
Con esto no es que no quiera contestar la pregunta, pero realmente entendíamos que cuando hicimos el índice de Winkler nos daba datos erróneos aquí en Querétaro. Recuerden que Querétaro es una región atípica dentro del mundo del vino. Las estaciones, sobre todo la estación lluviosa, está invertida. Entonces todo eso hace que los índices nos confundan mucho y seguramente nos va a dar una vocación o un estilo de vino muy diferente al que realmente tenemos aquí. Entonces, cuando llegamos aquí a Querétaro y quisimos interpretar la región con índices, la verdad es que los datos fueron muy confusos, entonces decidimos no, no tener tan en cuenta esos índices. Pero lo que sí nos dio o nos caracterizó la región, sobre todo muy al principio, sí venían, o no los índices como tal, pero sí la teoría, lo que decía la teoría es si sobre todo la época de maduración coincide con épocas muy lluviosas, la vocación de la región son vinos, sobre todo muy frutales, muy ácidos, bajo alcohol y muy ligeros en boca. Y creo que eso es lo que encontramos inicialmente, es lo que encontramos en Querétaro. Bueno, en los últimos años esa tendencia se ha revertido. Ahora estamos encontrando, perdón, me estoy sirviendo vino, por si no se ve y veo que me muevo mucho. En los últimos años hemos visto, ok, hemos visto que esa tendencia se ha, pues, le hemos dado, bueno, el clima más bien ha dado la vuelta. Bueno, y quiero pensar por cómo estudié el cambio climático en viñedos, quiero pensar, hay que hacer estudios, la verdad, no quiero ahora afirmar cosas que no tengo estudios para afirmar, pero el poco conocimiento que tengo, la observación y demás, me dice que, bueno, que puede intervenir por ahí el cambio climático. Vale, ok. ¿Y cómo crees, perdón, cómo crees que el cambio climático va a afectar las regiones clásicas del viejo mundo, como pueden ser Champaña, Borgoña, Burdeos, etcétera? Pues fíjate que hice estudios de esas regiones, cómo estaba cambiando el cambio climático, sobre todo en las regiones más al norte, y claramente es muy difícil, como ya explicamos, ver de un año a otro cómo cambia el vino, pero sí datos muy ya concretos, porque al final el vino son percepciones que pues puedes decir que ahora está más ácido o menos ácido, o viceversa, pero Perdón, sobre todo, no dejan de tocar. Dame un segundito, porque si no, nunca ok, van a ir. puedo seguir explicando, ¿eh? Entonces, lo que sí comprobamos es que en esas regiones la fecha de vendimia se adelantó, incluso habían más de 15 días en fecha de vendimia, o sea, en el adelanto de la fecha de vendimia. Eso entendemos que el cambio climático, esas subidas de temperatura, han hecho que la maduración sea mucho más rápida, que es uno de los efectos muy claros que genera el cambio climático en las regiones vitivinícolas. Ese aumento de temperatura hace que la fecha de vendimia se adelante. Y en zonas como Borgoña, Champán, etcétera, han hecho que pues sí, esas vendimias que antiguamente se hacían sobre todo en octubre y demás, ya se empiezan a hacer a finales de septiembre. Comentaba Valen que principalmente, ya, bueno, me quedé hablando un poquito, principalmente se nota en las fechas de vendimia, que son datos concretos, que podemos ir a los libros y ver cómo ha evolucionado la fecha de vendimia. O sea, hay datos y si investigan un poquito más, se comprueba de cómo han adelantado sus fechas de vendimia.
Concretamente decir que ahora los vinos de Borgoña o los vinos de champán ya no son tan ácidos como antes, ya la verdad es que es muy relativo. No, sinceramente no están los datos de acidez y bueno, y modificando también las fechas de vendimia se puede tener más o menos acidez. Pero concretamente lo que sí se ha hecho es ese adelanto de cosecha. Vale, y hace un momento comentaste algo acerca de las vocaciones de las regiones vitícolas. ¿Tú consideras que estas regiones típicamente, bueno, con un estilo ya muy bien definido, cambian su vocación? Yo creo que sí, no lo van a hacer de un día para otro, pero yo estoy convencido que en un par de siglos en Champán puedan hacer, si el cambio climático no lo frenamos, también es verdad, pero yo creo que empezarían a hacer tintos. A lo mejor un tinto muy marcado o muy parecido a Borgoña, pero yo creo que sí se podrían hacer tintos. Igual que hace unos años era impensable que en Inglaterra hicieran vino y ahora hace unos años ya están haciendo vino, ¿no? Sí, claro, en el sur de Inglaterra, sobre todo espumosos, ¿no? Eso es, al final lo que ha pasado es, se cambia la vocación y también regiones que antiguamente no eran aptas para el cultivo de la vid, ahora sí son aptas. O sea, esa temperatura media ha aumentado, entonces el viñedo se puede adaptar mejor a esa región y comenzar pues a generar uvas, a producir uvas y de ahí a producir vino. Ok, de acuerdo. ¿Y qué predicciones podemos hacer con respecto al surgimiento de nuevas regiones vitivinícolas a raíz del cambio climático? Como lo que Bueno, acabamos me de hablar. adelanté un poquito a tu pregunta, una disculpa, pero es eso, o sea, las predicciones es que van a surgir nuevas regiones, no nuevas regiones moviéndonos en los paralelos, o sea, ir más al norte de Europa o ir más al norte de América o irnos más al sur de Suramérica o más al sur en Australia, Suráfrica, etcétera, sino también en las propias regiones. Lo que va a ocurrir es que los viñedos se van a colocar o van a aumentar su altitud. Algo muy curioso, por ejemplo, Rioja tiene o tenía, ahora desconozco en estos últimos años que no he estado allá, pero mientras estuve estudiando, para que un viñedo fuera de la DO Rioja no podía estar en una cota superior, o sea, en un nivel un nivel de altura sobre el nivel del mar a 600 metros sobre el nivel del mar. Ok, Si ese viñedo estaba sobre los 600 metros, ya no consideraban que sus uvas no eran lo suficientemente de calidad, o sea, que no maduraban tan bien y no podían entrar dentro de la DO. Sinceramente, técnicamente, mientras estábamos ahí, un viñedo superior a 600 metros te daba uva suficientemente de calidad para que estuviera dentro de la DO. Pero esa normativa estaba todavía vigente. No sé si la cambiaron, pero lo más seguro es que en unos años cambien esa normativa muy rápidamente porque si no van a perder el estilo Rioja. Pues van a claro. ser un estilo más pues, al sur de España o al levante español, o sea, todos estos vinos que se hacen en Jumilla, Yecla, son estas regiones pues que tienen esos vinos mucho más alcohólicos, más potentes, sobre todo por el alcohol que llevan y esa madurez. Claro, ok. Algo que olvidé mencionar al inicio de tu entrevista, que justamente me lo está recordando Thor-Aguilera, es que tu trabajo de fin de grado, justamente tu trabajo de carrera, fue acerca de viticultura y cambio climático. Y nos dice Thor Aguilera, Cayo, tu trabajo de fin de grado en la Universidad de La Rioja, viticultura y cambio climático, es excelente. Te felicito y les mando un saludo a los dos. Un saludo para Qué ti también. bueno, pues Eh, muchas gracias. Nos hace otra pregunta. Hay un par de preguntas que estoy dejando para el final, justamente para llevar un orden en las preguntas. No los estoy ignorando, los vamos a pasar nada más para el final, ¿ok? Este, nos pregunta Marce Ortega. Un saludo, Marce. ¿El cambio climático pudiera dar pie a elegir varietales que antes no se podrían adaptar o considerar por el clima? Claro que sí, o sea, varietales que en una región no se daban porque a lo mejor la región
no tenía la temperatura o las horas sol suficiente y utilizaban variedades de ciclo corto. O sea, ¿cuáles son las variedades típicas en Borgoña? Chardonnay y Pinot Noir. Son de ciclo corto, muy corto. Son las de ciclo más corto que, así, de variedades más conocidas se conocen. Pues a lo mejor en Borgoña van a empezar a utilizar variedades un poquito de ciclo más largo. En un principio, pues nadie lo quiere hacer. O sea, una región tan conocida, con las cosas bien hechas como es Borgoña, de la noche a la mañana no quiere cambiar su estilo de vino. Pero sinceramente, si no evolucionan, el cambio climático les va a hacer cambiar. Entonces, o en la propia región de Borgoña van a buscar viñedos con un poquito más de altura que mantengan ese estilo de vino tradicional en esas regiones, o sinceramente ya dicen, oye, pues voy a romper Borgoña y voy a hacer un vino con mucha más capa de color, con mucha más estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer un Borgoña completamente diferente gracias al cambio climático, no porque quieran, sino porque el cambio climático así lo va haciendo. O sea, recuerden, a lo mejor debería haber empezado por ahí, recuerden que el viñedo o el vino se deja influenciar o está influenciado por tres factores, que lo que se resume es en la palabra terroir: suelo, clima y mano o mano del que cuida y elabora los vinos. Y estamos hablando que si cambia el clima, pues ya cambia todo. Cambia una parte muy importante de todo eso. Claro, ok. Nos pregunta Wine Lifestyle. ¿Qué opinas de los cambios que ha habido este año con calores en febrero adelantando y heladas en abril? ¿Eso cómo se podría enfrentar en el futuro? Claro, hay uno de los factores que todavía no hemos hablado del cambio climático. El principal es el aumento de temperatura. O sea, el factor, bueno, que caracteriza el cambio climático es que están aumentando las temperaturas globalmente año tras año. Y otro es que por ese aumento de temperatura, los accidentes climáticos son o van a ser mucho más recurrentes. Hablo como accidente climático, como bien preguntaban, heladas, granizos, o esa variación que de repente llueve cuando no estamos acostumbrados que llovía y hace calor cuando esperábamos que hiciera frío. O sea, esa variabilidad climática y que los accidentes climáticos van a ser más recurrentes son otros de los factores que nos va a generar el cambio climático. Entonces, pues a la pregunta de ¿qué opino de eso? Pues cambio climático. La respuesta es cambio climático. Climático ya está aquí, ya lo estamos viviendo. Yo creo que sí. Okay. Sinceramente creo que sí. De acuerdo. O sea, creo que sí porque pues son muy nuevos aquí en Querétaro, entonces no tenemos o no hay esos datos tan precisos, pero repito, o sea, en regiones vitivinícolas de gran tradición, Champán, Borgoña, Rioja, hay datos donde se ve que el cambio climático ya está ahí. Por lo que hablábamos antes, o sea, ese adelanto constante de la vendimia es un hecho. Y hay bodegas importantes en España, o grupos más bien que bodegas, que es el Grupo Torres. Se lo tomó muy en serio y lleva una investigación muy adelantada al resto de bodegas que yo conozco. Empezó a plantar viñedo en el Pirineo, o sea, subió su cota, o sea, plantó viñedo en altura, ha hecho un montón de investigación interna, incluso intenta paliar el cambio climático, generó su huella de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me ayudó mucho cuando hice el trabajo de fin de grado, me ayudó mucho ver cómo un grupo tan importante como Torres tenía ya tanta información, recopiló tanta información, tantos estudios, etcétera. Y igual en Rioja, o sea, mi profesor de viticultura allá en Rioja ya tenía infinidad de estudios también cómo paliar el cambio climático, tanto en el viñedo como también
otros profesores tenían estudios en cómo paliarlo en bodega, ¿no? Entonces el cambio climático ya está. Ya está aquí. Em, Nos preguntan que si has intentado nuevos varietales de uva aquí en Querétaro. Perdón, no oí bien. Que si has intentado nuevos varietales de uva aquí en Querétaro. Claro, para mí son nuevos, los planté en 2015, pues realmente son nuevos. Sí queremos hacer más pruebas, pero bueno, por ahora, por diferentes circunstancias no hemos podido. Pero por ejemplo, con los varietales que tenemos, que la mayoría de ellos son varietales que casi todos los viñedos en Querétaro los tienen, sin ser el verdejo. Y la verdad es que, por nombrar el verdejo, que es algo anecdótico aquí en México y sobre todo aquí en Querétaro, eh, muy pocos viñedos lo tienen, pues la verdad es que se ha adaptado muy bien a la región. Nos ha dado una uva, aunque sus parámetros enológicos no son tan buenos, pero después su comportamiento de, pues, que no controlas técnicamente, sino que por sí salen, como son sus aromas, su comportamiento en boca, esa golosidad, esa mmm, glicerina o, volumen en boca, nos ha impresionado a todos. Entonces, bueno, si consideramos que Verdejo es un nuevo varietal aquí en la región, podemos hablar que es muy interesante para la región. Para quien no haya probado el verdejo de Puerta del Lobo, por favor vayan al restaurante de Puerta del Lobo, confíen en el chef Rodrigo, un queretano sin igual, que les mande arrocito, que les mande, ahí confíen en lo que les quiera mandar y prueben por favor el verdejo de Puerta del Lobo. Vean, un espectáculo en boca. Nos pide María Galvez si nos puedes describir por favor un poquito del terreno queretano. Pues cuando ha cambiado, y es algo que resume un poco la plática, creo que ha cambiado. Podemos entender que es por el cambio climático, pero al final, comparado con alguna otra región ya conocida o que tengo yo conocimiento, pues sobre todo lo que marca es la época de lluvias. Lo que lo diferencia de otras regiones es la época de lluvias. Tenemos una época de lluvias que coincide con la maduración. Como bien dije antes, eso teóricamente nos daría vinos mucho más frescos, más con una nariz muy aromática, con una boca, aparte de fresco, como dije antes, mucho más ligero, sin tanto alcohol, que es un poco también esa nueva tendencia de vinos mucho más fáciles de tomar, ¿no? No tan complejos o esos típicos vinos que solo los expertos saben disfrutar y el resto de los bebedores de vino se quedan con la duda de decir, pues es caro, es bueno, pero pues me cuesta mucho tomarlo, ¿no? Claro. Creo que Querétaro se ubica muy bien en ese tipo de vinos o se ubicaba muy bien en ese tipo de vinos. Y claro, y últimamente, por diferentes factores, entre ellos el clima, creo que ha cambiado un poquito. Creo que ahora hacemos vinos un poquito más estructurados, sin ser esos vinos súper maduros, súper estructurados, que necesitan mucha crianza en madera, que después necesitan mucha crianza en botella y que ya no nos acordamos cuando nos vamos a tomar, ya no nos acordamos que pasó ese año. Pero también creo que es ese punto interesante que hace el vino un poquito más complejo, que la verdad es que Querétaro hacía unos vinos relativamente ligeros y ahora estamos haciendo, me incluyo, estamos haciendo vinos, en la región en general, estamos haciendo vinos con un carácter queretano, pero complejos, vivos, agradables, y creo que estamos agarrando o convenciendo a ese consumidor que iba a vinos
con mucha madera o estructurados, y creo que le estamos dando una alternativa y no nos quedamos con esos vinos un poquito flacos, ¿no? Que teníamos hace solo un par de años. Claro, el viñedo también ha madurado bastante, ¿no? Conforme pasa el tiempo, podemos esperar más de la planta. La mayoría de los proyectos aquí en Querétaro son relativamente nuevos y el hecho de que pasen los años nos permite también conocer más a profundidad qué es lo que nos aporta el viñedo y con qué partimos para poder elaborar un vino acorde a nuestro estilo, ¿no? De viticultura. Sí, hemos madurado todos. Quien lleva el viñedo, quien hace el vino, el viñedo como tal, el consumidor también como tal, ya sabe apreciar cosas que antes a lo mejor le costaba porque estaba acostumbrado a otros vinos y ahora empieza a decir, oye, pues también están buenos estos vinos, ya su paladar se acostumbra a estos vinos y creo que también, como no, y lo que nos lleva hoy, el cambio climático, creo que también está dando está aportando, perdón, su granito de arena para que Querétaro evolucione hasta a estos vinos, ¿no? Querétaro y el Bajío en general. Crovino, que es otro proyecto también de una de nuestras queridísimas alumnas, es un proyecto que también te lleva vino a domicilio, por ahí nos pueden dejar sus datos también. Por supuesto, trabajan únicamente con vino queretano, que es una gran ventaja para todos. Nos pregunta que si tuvieras carta abierta de investigación en Querétaro, ¿qué tema elegirías? ¿Qué te gustaría experimentar? Hay muchos, pero creo que cómo estamos ahora situados, o sea, tenemos varios varietales que ya por la poca experiencia que llevamos aquí hemos identificado que son buenos, pero creo que debemos de probar muchos más varietales aquí en Querétaro. Entonces, haría estudios tanto vitícolas como enológicamente, o el potencial enológico de esos varietales. Haría un estudio mucho más serio, un estudio abierto a la región, porque ahora mismo cada uno hacemos nuestras pruebas, nuestro ensayo y error, y muchos compartimos, otros pues o no quieren compartir o por alguna razón tampoco les pedimos que compartan o se queda ese estudio un poquito más en ese proyecto, pero creo que iría a probar varietales, a sentar cuáles son los varietales idóneos a la región, incluso varietales, apostando por varietales no tan conocidos, como en esta ocasión se hizo aquí con el Verdejo, como se está haciendo ahora con el Marcelán en otros viñedos, como se quiere hacer también con el Caladoc, pues creo que la apuesta sería esa, pero no quedándonos con Verdejo, Caladoc y Marcelán, no. Vamos a abrirnos a 50 varietales y de ahí sacar los 10 mejores y unirlos a los que ya más o menos los 10 que estamos manejando ahora. Entonces tenemos un abanico de 20 varietales que vamos a hacer una región súper diversa y apostar por eso y dentro de eso buscar el que mayor se adapte y que sea nuestro emblema. El emblema de Mendoza, aunque no sea el mejor varietal, pero su emblema es Malbec. Pero sus mejores vinos son de Cabernet Franc. Actualmente, ahora mismo, son Cabernet Franc, pero su emblema es Malbec. Y Mendoza es conocido vitícolamente por su Malbec. Chile por su Careñán. Un poco Ensenada, o perdón, Napa, por sus buenos Cabernet, sus mejores vinos son de Cabernet, pero presumen mucho el Zinfandel. Entonces, Uruguay con el Tanat. Entonces, Querétaro creo que debemos de buscar ese varietal emblema, pero no solo el varietal emblema, sino también buscar qué varietal es el que mejor se adapta y si es un varietal muy conocido, como le pasó a Mendoza con el Cabernet Franc, pues lo vamos a apostar. A lo mejor nosotros podemos hacer la competencia con nuestro Malbec. Creo que en los últimos años ha sido muy interesante. Muy bien. Tenemos tantísimas preguntas que creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión contigo de este tema. Sé que levanta
mucho interés. Voy a ir haciendo una selección de preguntas para asegurarnos de que nos dé tiempo de tocar base con los temas principales. Veo que pues la pregunta que todo el mundo quiere que contestes es ¿cómo se verá afectado Querétaro como región vitivinícola en torno a las nuevas condiciones del cambio climático? Ok, creo que más o menos la he ido contestando, pero para que quede bien claro, creo que Querétaro se va a beneficiar del cambio climático. Como decía antes, o lo poco que yo conozco, pues llevo 5 años aquí en Querétaro, pero al principio la región le faltaba, bajo mi punto de vista, madurez, que ahora en estos 2 últimos años hemos conseguido. Y a la pregunta de también, ¿crees que en Querétaro hay cambio climático? Pues pequeños estudios que he hecho, he recopilado un poquito de información. En los últimos 35 años, en la región o en el estado de Querétaro, la temperatura media aumentó 2 grados. O sea, para 35 años es bastante. Entonces, entendemos que a futuro va a aumentar la temperatura media, eso va a favorecer una maduración mucho más temprana y sobre todo vamos a conseguir maduraciones más completas, que antes nos costaba conseguir y ahora lo hacemos de una forma más fácil. Pues al final eso nos va a ayudar mucho, o sea, que de una forma tan fácil consigamos una buena maduración, pues va a ser muy beneficioso para Querétaro y para sus vinos. Entonces, regiones que a lo mejor estaban con vinos ya muy marcados, con vinos ya muy característicos, presumiendo que tenían buena maduración y demás, creo que se van a pasar de maduración, creo que van a perder su estilo. Y Querétaro creo que, si hace tiempo teníamos ese San Benito, ¿no? De vinos poco alcohólicos y demás, creo que lo vamos a revertir, como ya estamos haciendo. Y sobre todo, pues creo que nos podríamos adaptar muy fácilmente al cambio climático. De acuerdo, nos pregunta Dana Oropesa. Dado que hay microclimas en Querétaro, se verán afectados de diferente forma los viñedos. ¿Qué opinión tiene Cayo? Claro, cada valle aquí dentro de Querétaro va a cambiar, pero al final también no somos tan diferentes en los valles. Pues cada uno tiene la característica, por ejemplo, en el valle que tenemos aquí, que es el Valle del Lobo, nosotros no nos encontramos en el pleno Valle del Lobo, nos encontramos en la puerta, donde hay el nombre de Puerta del Lobo, nos encontramos en la puerta del valle. Entonces tenemos unas corrientes de aire, o sea, una ligera brisa todo el año constante, que creo que eso es lo que marca a Puerta del Lobo. Aparte de la situación del viñedo que tiene pues esa pendiente natural que hace que no nos afecte tanto las lluvias y sobre todo que no nos afecte tanto las enfermedades, esa brisa constante que tenemos aquí en Puerta del Lobo. En otros valles, pues sinceramente desconozco, no llevo el día a día, no tengo esos datos concretos, pero creo que el cambio va a ser muy parecido a todos por igual. Ahí a lo mejor nos tenemos que buscar situaciones de viñedo mucho más concretas, irnos a modificar la orientación del viñedo, la exposición, perdón, del viñedo, la orientación también, y ahí es donde vamos a marcar mucho más la diferencia. Vamos a marcarla más en los microclimas que más en los mesoclimas. Nos pregunta Wine Lifestyle desde hace rato que si sería posible con ayuda de portainjertos buscar retrasar los tiempos y afectar el cambio climático. Claro, los portainjertos es una herramienta más que tenemos. Hay muchos portainjertos que una de sus virtudes es adelantar o retrasar la maduración. Entonces ahí podemos jugar también con portainjertos, o sea, es una herramienta que tenemos en la mano
Pues si lo que queremos es adelantar maduración, pues buscar esos portainjertos que adelanten la maduración, y si es al revés, pues buscarla. Pero ahí también depende del varietal que lleve ese portainjerto. Hay varietales que necesitas todo lo contrario, necesitas retrasar la maduración, porque a veces viene muy rápida. Entonces, tenemos que concretar mucho, pero sí, un portainjerto es una herramienta muy válida para jugar con las maduraciones. Muy bien, nos pregunta Enofila-MX si consideras entonces que Querétaro es una región con vinos de tendencia como los vinos de Bierzo, donde la protagonista es la fruta y no la madera. Creo que sí. Actualmente, o la vocación de Querétaro, como yo la entiendo, que quede claro, que es como yo la entiendo, es ese tipo de vinos, vinos muy personales, no esos vinos tan globales que surgieron hace una década, muy estructurados, que todo el mundo los empezó a elaborar con mucha madera y demás. Creo que la tendencia natural de Querétaro es buscar pues ese tipo de vinos que se hacen en regiones como el Bierzo. Aunque también tenemos que contentar a ese consumidor que busca esos vinos estructurados y también decir, oye, Querétaro puede hacer vinos estructurados, actualmente podemos. Muy bien. Nos pregunta Vino de Artesanos, Luis Huereca, le mandamos también un saludo, que cómo pinta la cosecha 2020. Pues fíjate que pinta muy bien. Eh, pues por volver al mismo tema, pues esperemos que no hayan accidentes climáticos de aquí a cosecha, pero se nos está adelantando la cosecha, la producción no es excesiva, pero muy buena, y ya casi todos los varietales comenzaron el embero. La verdad es que vienen muy bien, esperemos que esta época de embero a maduración el clima nos acompañe. Si seguimos con el clima que llevamos ahora, la verdad es que creo que es el mejor año que ha tenido la región, o al menos aquí en Puerta del Lobo, el mejor año que hemos tenido climatológicamente para hacer el mejor vino. No nos eches la sal, Cayito, no nos eches la sal. Changuito. Nos pregunta, creo que es Alejandro Sayas, Alexei Sayak, un saludo Valentina y Cayo. ¿En qué medida afectará al viñedo queretano la falta de dormición que ostensiblemente se ha visto con los inviernos sin tanto frío y por corto tiempo? Eso es, he dicho muchas virtudes del cambio climático, pero algo que sí tenemos que ahora trabajar en los viñedos queretanos es buscar esa dormancia, que en los últimos años, pues igual, hemos tenido muy buenas maduraciones, pero hemos tenido un poquito o esa falta de dormancia. Creo que lo podemos corregir buscando variedades que no necesiten tantas horas frío, o variedades que no se activen tan fácilmente, porque donde se puede reflejar es, bueno, bajamos un poco la producción, sobre todo si el viñedo se activa muy fuerte y genera uvas, nos va a bajar la producción después en la época de cosecha, y puede ser que no lo hemos notado, todavía no lo hemos notado, pero puede ser que el viñedo llegue un poquito cansado en la época de maduración. Pero como hemos tenido buenas maduraciones, no hemos visto que llegue tan cansado. Pero creo que es algo que sí debemos de tener en cuenta a futuro, sobre todo, como hablaba antes, hacer esos estudios, ver el varietal que se adapte a todos esos factores. Las lluvias, la falta de dormancia, y entonces conseguir el varietal, pues 100% queretano. Muy bien. Nos quedan 5 minutitos. Tenemos todavía muchísimas preguntas. Creo que va a tener que hacer todavía una mayor selección. Nos pregunta Luis Huereca. Cayo, ¿alguna vez te escuché decir que eras un poco hippie del tema de viticultura? Mi pregunta,
Respecto a los vinos orgánicos, ¿es una técnica que te gustaría hacer? Yo creo que sí, pero sin... La verdad es que me guío mucho por el instinto. O sea, no voy a decir soy orgánico porque soy orgánico y tengo que cumplir una normativa. Mi instinto es ser lo más orgánico posible. Pero también sabiendo que fuera del orgánico hay muchas más herramientas que a veces son muy necesarias. Y si puedo mejorar un vino, puedo mejorar una uva, utilizando herramientas fuera del orgánico, lo voy a hacer. Pero sí sé, y sobre todo por la herencia que le vamos a dejar a las generaciones futuras, debemos ser lo más orgánico posible. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, llevas casi 6 años en México, ¿no? En octubre cumples 6 años de haber llegado en México. En tu opinión, ¿cómo ha evolucionado el panorama del vino mexicano en estos últimos 6 años? Sinceramente me parece muy interesante. Ya me parecía interesante el panorama del vino mexicano cuando llegué y creo que la tendencia o lo que en ese momento se pensó que podía llegar o iba a hacer el camino del vino queretano se va cumpliendo en mi forma de pensar. Eh, el consumo de vino queretano o el consumo de, perdón, del vino queretano, el consumo del vino mexicano ha aumentado, el consumo de los mexicanos hacia el vino ha aumentado y ha aumentado muy rápidamente. Cómo se está organizando todo el mundo del vino, tanto en asociaciones, ya participando en organizaciones internacionales, el que se celebran aquí concursos internacionales, el que concursos internacionales se vengan a México a hacer su propio concurso mexicano, todo eso explica o ratifica la decisión que se tomó en un principio de apostar por México como región vitivinícola. Entonces, creo que estoy muy orgulloso de ser parte del vino mexicano y creo que no me arrepiento de esa decisión que tomé hace 6 años junto contigo, Valentina. Muy bien. Presúmenos ya por terminar. En las 5 vendimias que llevas en Puerta del Lobo, ¿cuántas medallas han ganado? Ay, no por presumir, ahora no las sé todas. Eh, no quiero contar todas, pero mira, te cuento la primera, que fue muy, pues la que siempre vas a recordar, y es volver a la conversación que tuvimos al principio de esta charla. Fue con ese vino donde cambiamos nuestra forma de vinificar nuestros vinos rosados, y eso ocurrió gracias un poco a la escuela. La escuela, por diferentes circunstancias que algún día se contará abiertamente, tuvo que cambiar su vinificación. Como la vinificación era aquí en Puerta del Lobo, pues comprobamos que el resultado fue muy bueno y nosotros copiamos esa vinificación. Bueno, nosotros, pues yo llevaba la vinificación de la escuela, llevo y llevaba la vinificación de Puerta del Lobo, pues lo hice por duplicado, ¿no? Por hacerlo de alguna forma. Y creo que incluso no solo nosotros, ya muchas vinícolas aquí en la región han copiado o han visto que es un buen producto para nuestros vinos aquí en Querétaro. Y bueno, ese vino la verdad es que entendíamos que era un vinazo y no solo lo entendíamos nosotros, sino también lo entendió un concurso y nos dio nuestro primer oro. Después de ahí vinieron en ese mismo vino platas, ya no solo aquí en los concursos en México, sino también internacionalmente. Ya de forma internacional conseguimos medallas de plata en vinos blancos y también en vinos rosados medalla de oro, pero empezamos a conseguir también medallas en vinos tintos, que era nuestro objetivo. Conseguimos medallas de oro y plata en concursos aquí en Ensenada, en unos vinos que también, pues muy orgullosos de ellos porque los acabamos de probar hace muy poco
y están altísimos, todavía siguen altísimos y esos vinos están muy orgullosos de su medalla porque siguen demostrando que eran y son vinazos. Callo, callo, te voy a tener que interrumpir. Nos Pues, quedan pues, segundos para que se cambie, para oye, que solo una cosa, es que pues llevo mucho 8. tiempo sufriendo del sol, pero mira qué Nos paisaje el que... vemos con ese atardecer. Gracias a todos.